responde. Bueno, muy buenos días a todos, a los madrugadores, a los no madrugadores, a los resacosos y a los no resacosos. Bueno, yo soy Pablo Aragón, de R2 de Medicina Interna del Hospital Universitario de Navarra y, como bien han dicho tanto Amaya como Nerea, pues traemos aquí, junto con Laura y Anama, pues una serie de ponencias sobre asistencia compartida. Llama la atención que, bueno, como bien ha dicho nuestra R1 Ainhoa, que estamos muy orgullosos todos de ti, del caso que has presentado, pues, y por alusiones a la asistencia compartida, llama la atención que, pues bueno, en una reunión de estas características no se haya tratado nunca un tema sobre esto, sobre la asistencia compartida, pese a ser uno de los campos con mayor proyección dentro de la especialidad. Pero por centrar un poco lo que vamos a hablar, pues no vamos a centrar, porque... Bueno, problemas del directo. Bueno, pues por centrar un poco vamos a hablar sobre, inicialmente, pluripatología, para justificar un poco el hospitalismo, y luego hablaremos sobre el papel que realizamos nosotros en el Hospital Universitario de Navarra dentro de la planta de cirugía vascular. Para empezar un poco, tenemos que saber que existe un fenómeno emergente que está suponiendo un reto para el sistema sanitario, fundamentalmente, bueno, ya antes de la pandemia también, pero que se ha acentuado después de la pandemia por COVID-19, que es la pluripatología. La OMS define las enfermedades crónicas como aquellas que son generalmente no transmisibles, de larga duración y de progresión lenta. Y engloban 4 grandes categorías: las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las enfermedades oncológicas y la diabetes. Sumado a todo esto, el paciente puede tener pluripatología cuando presenta 2 o más de estas enfermedades crónicas. Y añadiendo estos términos, tenemos que hablar de multimorbilidad y de comorbilidad, que es fundamentalmente cuando a una entidad, o sea, cuando el paciente ingresa por el motivo que sea, se modifica tanto el plan de diagnóstico como el de actuación y seguimiento del paciente de estas enfermedades crónicas. Es decir, hablamos, por ejemplo, de una rehabilitación. Y esto puede ocasionar en el paciente mayor discapacidad funcional y, en consecuencia, mayor fragilidad. Al paciente crónico pluripatológico complejo se le define en Estados Unidos, porque la corriente del hospitalismo viene infundada, sobre todo desde Norteamérica, como un paciente de altas necesidades y de elevados costes económicos. Y allí se dan cuenta de que, bueno, pues que necesitan un médico, un facultativo integrador que englobe un poco los problemas del paciente para dar soporte y apoyar al cirujano. En definitiva, se dan cuenta de que poner a un médico hospitalista abarata costes, disminuye la estancia hospitalaria y disminuye la morbimortalidad. Por tanto, en Estados Unidos se nos llaman hospitalistas y en Europa, en la Unión Europea, tenemos un carácter más de generalista, internista, pero sin quizás esa connotación tan económica como puede haber en Norteamérica. Pero yo os lanzo una pregunta. ¿Podemos entender que la medicina moderna, la superespecialización, la subespecialización, necesita darle al paciente un enfoque general? La respuesta, entiendo, digamos, a mí me parece obvia, y es que el especialista en cuestión debería atender al paciente pues más allá de las fronteras de su interés específico, ¿no? Y hay muchísimos estudios que hablan sobre el conocimiento médico y un crecimiento exponencial de esto, pero sin embargo estamos perdiendo de vista y el norte en cuanto al enfoque global del paciente, en un contexto en el que la pluripatología y la tipología de un paciente frágil, un paciente anciano, es cada vez más prevalente, y cada vez, como vamos a hablar luego, se hacen procedimientos en pacientes más crónicos y de mayor edad. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? En España hay fundamentalmente 2 regímenes en cuanto a la asistencia compartida, en cuanto a asistencia compartida o medicina consultiva, que es la asistencia compartida, que es cuando el paciente ingresa en un servicio fundamentalmente quirúrgico y el médico se hace cargo tanto de la se hace responsable y una autoridad en el paciente hospitalizado, y se va a ocupar tanto de los problemas preexistentes como de los que surjan durante el ingreso. Sin embargo, la interconsulta la hace el médico responsable a otro médico para que pues, valore al paciente, diagnostique o haga un tratamiento. Esto es muy distinto, ¿eh? Entonces, en nuestro hospital funcionamos en función de 3 prioridades: de forma urgente, en la que la respuesta debe ser inmediata; una respuesta preferente, que en teoría debe ser inferior a 24 horas; y una respuesta pues normal u ordinaria, cuando esta se puede demorar mucho más. Bien,
Yo quiero hablar sobre este estudio, que es el estudio Reina, que fue publicado en el año 2018, que analiza un poco la actividad de las interconsultas en servicios de medicina interna de nuestro país, 39 hospitales más uno constitutivo de Buenos Aires. El 80% de estas interconsultas venían de servicios quirúrgicos. Se trataban problemas habituales dentro de las planes habituales de medicina interna, pero además eran de constante gravedad. Y lo llamativo de este estudio es que el 15% de estos pacientes precisaron al alta una revisión posterior en consultas de medicina interna. Y este estudio ya nos indica, un poco, esto es todo prepandemia, pues de que igual tenemos que reorganizar el modelo sanitario, hablar de hospitales híbridos y, sobre todo, ir más, abandonar a lo mejor el régimen de interconsulta y ir a por la asistencia compartida, ¿no? Bien, pues ahora yo, hablando esto, introducido un poco pues el resto de ponencias, vamos a hablar sobre el papel del internista en cirugía vascular. Sabemos que es una planta muy compleja y queremos traer, porque a lo mejor en otros hospitales pues no constáis de cirugía vascular, entonces bueno, pues por traer y hablar un poquito de lo que hacemos aquí. Es una planta muy compleja, son bombas de relojería y bueno, pues de todos es conocido, herida OC, cura OC, avisa enfermería por parada cardiorrespiratoria, exitus, hemóculo de pulmón. Bueno, ¿qué hacemos los internistas en esta planta? Disminución, con grandes objetivos, disminución de la morbimortalidad y disminución de la estancia perioperatoria. Sin embargo, más allá de esto, tenemos que atender a bypass o de endoprótesis. Y para eso vamos a hablar un poquito sobre los criterios MAGIC, que son unos criterios que hay una actualización del 2023 que bueno, están validados para endoprótesis, ¿vale? Pero es verdad que bueno, puede haber una correlación bastante buena con el bypass. A grandes rasgos, digamos criterios clínicos o quirúrgicos, tendremos que coger un cultivo intraoperatorio, preferiblemente, luego criterios radiológicos y luego ya el criterio microbiológico, ¿vale? Si hay una sospecha, pues uno mayor o dos menores, y un diagnóstico definitivo es uno mayor más uno cualquiera, ¿vale? El tratamiento de todo esto. Bueno, el tratamiento ideal y primordial es la cirugía e intentar retirar todo el tejido, o sea, todo el material implantado, ¿vale? Si no es posible, habrá que realizar una antibioterapia empírica a falta de que el antibiograma dirigido, ¿no? Utilizaremos regímenes de amplio espectro, piperacilina tazobactam con meropenem asociado a vancomicina o daptomicina y valorar también en infecciones intraabdominales. Si tenemos una endoprótesis a nivel abdominal o un bypass a nivel abdominal, pues tenemos que pensar en causas fúngicas. Si hay fístulas, lo mismo. O si tenemos aislamientos previos de hongos, pues tendremos que añadir antifúngicos como la rascofungina, que es a priori el de elección. ¿Cuándo debemos iniciarlo? Si el paciente está estable, se puede esperar a los hemocultivos. Si tenemos claro que el foco de sepsis es la infección endoprótesica o el bypass, lo tendremos que iniciar ya. Y preferiblemente, y en contraposición a estas dos opciones, si tenemos el aislamiento en el cultivo intraoperatorio, mejor. ¿Cuánto tiene que durar? Bueno, aquí, pues lo que queráis todos. Da igual, o sea, hay muchísima controversia en cuanto a esto. Lo ideal son 2 semanas intravenosas hasta 4 semanas. Podemos hacer un switch o una terapia de secuenciación oral, como comentó ayer Amaya, pues 4 semanas, pero es verdad que ante bacterias multiresistentes, microorganismos multiresistentes o una alta capacidad del biofilm, pues puede ser hasta 6 meses e incluso un tratamiento supresivo crónico para el que tenemos que dar pues preferencia al cotrimoxazol, a la rifampicina o al levofloxacino. La retirada, esto también es porque al final el paciente lleva una endoprótesis o un bypass en zonas que dan miedo, ¿no? Porque al final, pues bueno, podemos tener graves complicaciones en estas zonas. ¿Cuándo retirarlo? Pues bueno, en principio, según dicen los estudios, pero tampoco hay consenso, cuando hay una ausencia de clínica infecciosa, cuando se normalicen los reactantes de fase aguda, o cuando en el angiotac o en el PET no haya datos de infección. ¿Cuándo realizar el angiotac, el PET, el periodo de seguimiento? Esto tampoco está claro. En principio, pues bueno, tampoco podemos inflar al paciente a PET, entonces, pues valorar un poco pues, la función de los datos clínicos, de la analítica, de la clínica del paciente, ¿no? Y bueno, yo os dejo una frase de un señor muy antiguo, de Hipócrates, que dice que el que desea ser cirujano debe ir a la guerra. Yo la dejo ahora para que penséis un poquito todos. Y pues por mi parte, nada más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.